Teníamos algunas instrucciones aquí, como el escritor de Hebreos, la porción que llegamos a leer, el capítulo 12, decía que tenemos una carrera puesta por delante y la recomendación máxima es puesto los ojos en Jesús. Y corramos, dice, con paciencia. Y Jesús, nuestro Señor, cuando hablaba de su segunda y gloriosa venida, Él predijo vez tras vez este tiempo. Y en esta porción todavía queremos tomar algunas recomendaciones más. Lucas capítulo 17. Gracias a Dios por estas instrucciones bíblicas. Dentro de estas recomendaciones, cuando en el verso 24 hablaba de su venida resplandeciente, con poder y gloria, dice en otra referencia. En el verso 26 nos hablaba de que tenemos que tener en cuenta cómo fue en los días de Noé, y estamos ya observando bastante de estas referencias. Sí, también dice, será en los días del Hijo del Hombre. Y en el verso 28 decía asimismo cómo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, dice, y de esta manera en esos tiempos vino un juicio que destruyó a todos. Llovió del cielo fuego y azufre. Esto ya aconteció, esto ya sucedió. Y decía el verso 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así que tenemos enseñanzas profundas, proféticas, podemos decir amplias, fuertes, pero así también enseñanzas muy prácticas para entender a cabalidad nuestro presente y también tener ya entendido verdades acerca de nuestro futuro. Del verso 32, una sola línea nos hace recordar de este acontecimiento. Bueno, dice, acordaos de la mujer de Lot. Lot y su familia no debían mirar atrás, salir hacia adelante, y como huyendo del juicio. Y dice, acordaos de lo que pasó con la mujer de Lot. Gracias a Dios. El verso 33 es hoy una instrucción para este tiempo. Todo el que procure salvar su vida la perderá. Y todo el que la pierda la salvará. Si ponemos un ejemplo en esta mañana, hace mucho frío por aquí. Bastante frío, ¿verdad? Y todo el que procure salvar su vida, si salgo ahí me voy a engripar muy fuerte. Me puede tomar un virus que está por todo lado. Si salgo de esta manera en esta hora, seguramente puedo parar en los hospitales. Y también puede ser, ¿por qué no, verdad? Pero si el Señor permite, ¿verdad? Si el Señor indicó así. Si no, no. Pero dice, el que procure salvar su vida la perderá. Un hermoso culto en esta mañana, por ejemplo. Va a perder, se le va a ir de la mano. Porque cuesta repetir mensajes. Algunos pueden indicarnos que ya repetimos mucho y en realidad no hay un mensaje repetido. Siempre hay algo nuevo en ella. En un sentido es repetido porque cuántos hermanos ya tocamos y seguimos tocando el mismo enfoque, ¿verdad? Pero hay tema importante en ella, que se sigue desarrollando y enriqueciendo cada vez más. Gracias a Dios. Y el verso 34, 35, 36, el mismo tema. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Este es un tema muy importante. Quizás el mejor enfoque de todos los tiempos hoy para nosotros. En
en los temas de propósitos eternos, futuros y tal vez muy ya cercanos o por lo menos a mediano plazo, dependiendo del plan y propósito de Dios en ella. Así que estamos muy agradecidos al Señor por indicarnos de esta manera instrucciones preciosas para nuestra carrera espiritual, para entender correctamente qué hacer, qué no hacer, qué hay mañana, qué puede suceder mañana, qué puede pasar mañana. Fiel es el Señor. Génesis capítulo 19. Habíamos quedado sobre esta porción de la palabra de Dios en nuestra última meditación sobre estos pasajes. Y vamos a recomenzar sobre Génesis en el capítulo 19, según la indicación del Señor. Lo decía, va a ser como en los días de Lot, así también va a ser la venida del Hijo del Hombre, así va a ser el ambiente y tu carrera se va a desarrollar también en estos días, en estos tiempos, para entender lo que va a ser nuestro ambiente presente y futuro. Verso 23, por lo menos al 29, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar, saliendo, huyendo, escapando, sin llevar mucho o sin llevar nada de Sodoma. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. Apocalipsis 6 al 19. Va a haber lleno de indicaciones como esta. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 hay mucho detalle para ayudarnos a mirar un poco más hacia adelante y el futuro. Para muchos va a ser un susto inmenso, una sacudida que no se esperaba, pero va a suceder. Jesús dijo, va a ser así como los días de Sodoma y Gomorra, cuando Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego. Ahí dice, de parte de Jehová de los cielos. Se va a repetir bastantes escenas como esto. Y el propósito es destrucción. 25, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Nuevamente tenemos esta claridad en el plan y propósito de Dios y su aviso suficiente. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal. De ahí no pudo ya seguir la carrera. Hasta ahí se fue. Lot tenía que seguir y le quedaban 2 hijas para acompañarle en la travesía que quedaba. No se imaginan todavía la mayor parte de la población humana lo que se avecina, lo que se viene, lo que será mañana. Para muchos parecería una alegoría, hasta como un invento y un razonamiento humano. Cielo y tierra pasará, ¿verdad? Pero la palabra se va a cumplir. Es más, ni una jota ni una tilde va a pasar desapercibido. Nuestro maravilloso Dios declaró así. Y quiero llamar su atención sobre el verso 27 hasta el 29, porque Jesús nos indica a aprender de estas instrucciones, de estos testimonios, de estos ejemplos, que pasó entre el verso 27 al 29. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Si miramos
Abraham tuvo la misma visita que tuvo Lot. Y si miramos la escena entre el capítulo 18 y capítulo 19, Abraham recibió visita, dice, en el mejor momento del día, a la luz del calor del día. Pero Lot recibe visita ya al caer la tarde, hacia ya la tardecita noche. Abraham tuvo visita de la Trinidad, 3 ángeles. Pero un poco más adelante dice, Abraham estaba en la presencia de Jehová. El Padre quedó con Abraham todavía a tener comunión y envió a 2 a destruir Sodoma y Gomorra. Hay mucho por disfrutar de estas escenas, de estos acontecimientos. Según el verso 24 y 25, una gran destrucción, fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Y Abraham estaba ahí, estuvo cerca, le afectó, le confundió a Abraham que hubo fuego y azufre ahí. Ninguna. Y Lot tenía que salir corriendo, huyendo, despavorido seguro. Al día siguiente subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Qué hermosa vista, ¿verdad? Qué hermoso lugar, qué hermoso momento. Y recuerdo donde estaba delante de Jehová, mientras iban los 2 hacia Sodoma, y Abraham quedó delante de Jehová hablando e intercediendo por su sobrino Lot, un hermano. Y dice, hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así va a ser la venida, dijo Jesús, ¿verdad? Así va a ser los acontecimientos cuando Él esté aquí completando su obra que ya está bien definido, determinado. Dice la palabra de Dios que Dios tiene una obra, que un aspecto de su obra le agrada, le gusta. Le es gustoso mostrar misericordia. Y del juicio le llama su extraña obra. No quiere enviar, pero debe enviar. Él es justo y tiene que llevar a cabo su propósito según su palabra. Y su extraña obra es el juicio. Y parecería que al hombre, mirando hacia arriba, dice un Dios misericordioso, un Dios amoroso. No creo que envíe tanta destrucción. Puede pensar de esa manera, pero Dios es Dios justo. Si su gracia ha sido menospreciada hace 2000 años, si su gracia ha sido rechazada hace 2000 años, si la expresión más completa, profunda, amplia de su amor en la persona de su Hijo ha sido rechazado tantos tiempos, ¿va a seguir con los brazos cruzados tantos tiempos? ¿Verdad? Dios es un Dios justo y va a tener que obrar justicia, tal como es su justicia y su santidad. Si deseamos el privilegio de Abraham al fin de los días, si pudiésemos huir de la experiencia de vida, de bajeza de Lot y acomodarnos con Abraham, cuánto privilegio para mañana. Si empezamos a reñir con Abraham y su gente, si empezamos a tener problemas con Abraham y sus gentes, la expresión va a ser cómo vamos a vivir juntos si no nos entendemos, ¿verdad?
va a tener que ir uno a un lado y otro a otro lado. Necesitamos ir entendiendo el plan y propósito de Dios para con cada uno. Cuando todo el pueblo del Señor en la iglesia primitiva estaban, dice, unánimes juntos, todos fueron llenos de la presencia del Señor, todos. Si Lot hubiese quedado con Abraham, hubiesen arreglado sus diferencias y quedado con Abraham hasta este tiempo, qué grande iba a ser la diferencia, ¿verdad? Verso 29. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham, porque Abraham estaba intercediendo a favor de Lot. Si hay 50 justos, apenas había algunos, ¿verdad? Y si hay un poco menos de 50, no recuerdo cuánto era su número. Y si hay un poco menos, y voy a perdonar, decía Dios. Abraham estaba buscando toda la manera de que Lot salga vivo por lo menos de ahí. Y gracias a Dios salió vivo. Pero aunque así como por fuego, dice la palabra, puede salir, va a salir, según la promesa. Pero el final de cada carrera va a ser muy diferente uno a otro. Y envió fuera, ahí está, Dios se acordó de Abraham, ese hermano tan cargoso, ¿verdad? Ya estoy cansado de que me llamen, me pregunte cómo estoy. Ya estoy medio cansado que los hermanos me estén ahí como instigando ya de mi vida, que no decidí del todo por el Señor. Qué pesado es Abraham. Así habrá sido para Lot, ¿verdad? Qué pesado ese tío Abraham. Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot. No es que se acordó de Lot y le envió fuera. ¿Verdad? Se acordó de Abraham para que Dios tuviese misericordia de Lot, su hijo en la fe. Y dice, envió fuera en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él. Una escena bastante dura, una escena oscura, una escena terrible. Abraham va a volver en el encinar de Mamre, donde tuvo comunión con la Trinidad, y va a seguir disfrutando de lo mejor. Hay una referencia conforme a la palabra de Dios en Gálatas. Vamos a mirar esta referencia. Gálatas, el capítulo 3. Verso 8 y 9, primeramente, porque esta escena tenemos allá en esa porción de Génesis. Si hubiésemos podido agregar todo el capítulo 18 de Génesis, tenemos ahí mucha enseñanza para disfrutar de ella. Acerca de Abraham. Y dice verso 7 inclusive. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Qué hermosa expresión. Lo que son de fe viene por Abraham. 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Queremos ser bendecidos con el creyente Abraham. Hermosa verdad tenemos paso a paso. Momento tras momento para seguir disfrutando de lo mejor de la verdad de la palabra de Dios. Cómo hoy ser bendecidos con Abraham. Cómo entender que estamos grandemente bendecidos con Abraham.
versos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham te alcanzase a ti y a mí. Eso dice ahí. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cómo somos bendecidos nosotros? ¿En qué sentido con Abraham? Mediante Cristo, en Cristo, por Cristo. ¿Podemos estar seguros que tenemos la bendición de Abraham? De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dios le dijo: en tu simiente, en ti serán benditas todas las naciones. Verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, porque ahí hay mucha familia que se apropia hasta ahora como hijo de Abraham, como simiente de Abraham. ¿Cuántos están ahora? Está ahí Ismael y está ahí Isaac. Ahí nomás ya hay dos simientes. ¿Y cuánto más hay más adelante? Y todos a Jesús inclusive le dice: nosotros somos hijos de Abraham. Y sí, simiente de Abraham también, pero hay que ver si es por Isaac, por la promesa. Y dice, ahora bien, verso 16, a Abraham fueron hechas las promesas. Nosotros tenemos que manejar como anillo al dedo estas expresiones, para saber nuestra base, nuestros principios, nuestras bendiciones, del por qué podemos decir hoy somos bendecidos. A Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Verso 14 nuevamente, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, pueblos no judíos. Verso 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La promesa a su simiente, Cristo, y nosotros en Cristo. Verdades y riqueza de la palabra de Dios para cada uno, para cada hijo redimido en Cristo. Vamos a mirar en 1 Corintios 3 el fin de Abraham y el fin de Lot, cuando completaron su carrera, hasta donde llegaron cada uno, hasta donde va a llegar el pueblo de Dios. ¿Cómo va a ser la experiencia mañana? ¿Cómo terminará lo uno y lo otro? Si da paso de fe con Abraham, ¿cómo termina mañana? Si tomó la decisión como Lot, ¿cómo termina mañana? Está bien delineado, bien definido en la palabra de Dios. Versos 14 y 15, según el verso 12, cada uno dice está edificando. Cada uno está en carrera, nos decía la palabra de Dios. Corred de tal manera que obtengáis. Pero no todos los que corren, dice, serán recompensados mañana. No todos los que corren, dice, ganan el premio. Verso 14 y verso 15. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, y si la obra de alguno se quemare, el verso 15. ¿Qué pasó con la obra de Lot? ¿Qué pasó con todo lo que Lot edificó, preparó? Dice el verso 14, si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, Abraham, recibirá recompensa. Vino el juicio
y él lejos de juicio. Por eso la expresión, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Tenemos grandes promesas. ¿Y cómo termina ese grupo en cuanto a su recompensa? Inmenso detalle en su declaración de recompensa. Si la obra de algunos se quemare, Lot saliendo apenas de ahí, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bien definido, ¿verdad? Bien entendible la escena. Cómo estaba Abraham y cómo estaba Lot. Lo que es seguir morando en el encinar de Mamre como Abraham en el calor del día o en la comunión perfecta con su Creador, o salir despavorido hacia Zoar sin saber qué hacer. Y hay mucho más después de eso. Bastante conflictuados está el norte un poco más allá adelante. Y veíamos días atrás que en Hebreos 11 no aparece Lot. Pero de Abraham sí, inmensa línea descrita de Abraham, de él, de su familia, de su generación. Grandemente recompensado. Se esperaba una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, no una casa en Sodoma, como uno, ¿verdad? Y de Lot aparece allá hacia donde Pedro menciona y dice, queda como testimonio a los que han de vivir impíamente. Ese es el testimonio de Lot. Queda para los que han de vivir en su impiedad, cómo va a ser su fin. Así tenemos muy bien explicado, hermanos, conforme a la palabra de Dios, paso a paso. Jamás el Hijo de Dios mañana va a poder decir al Creador, yo no sabía. No, yo no entendí nomás, ¿verdad? Está demasiado sencilla y simplemente explicada para entender con claridad todos estos detalles bíblicos. Queremos saber cómo es el resultado, cómo va a ser el resultado de la vida de fe, y sigamos la línea de Abraham y vamos a entender y vamos a disfrutar también. Queremos entender un poco mejor qué pasa si extendemos nuestro ambiente de vida hacia la llanura de Sodoma y vamos poniendo nuestra tienda hasta encontrarnos en Sodoma. ¿Cómo será que va a ser mi fin? Jamás vamos a poder decir, Dios tiene algo especial para mí, ¿verdad? Porque ya decidimos nosotros alejarnos de Él y tomar decisiones muy, muy difíciles, muy duras para el resto de nuestros días, de nuestro tiempo. Vamos a mirar un aspecto más nomás ahí de Génesis 18 y Génesis 19 para nuestro aprendizaje en este camino. Somos padres de familia, algunos mañana, Dios mediante, serán también padres de familia. ¿Quieren saber cómo va a suceder mañana? Si tomo paso de fe con Abraham o si tomo la decisión hacia Lot. ¿Cómo va a ser mañana mi casa? Génesis 18, verso 18 y 19. Habiendo de ser Abraham una nación grande, porque así fue la promesa, te bendeciré, te engrandeceré, haré de ti una gran nación y una gran bendición, dijo Dios a Abraham. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, dice Dios, que mandará a sus hijos
y a su casa después de sí. Esto es los hijos, los nietos y los que seguirán. Que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Esta es, podemos decir, la indicación y el norte para Abraham y su descendencia. Yo sé que Abraham va a ser así. De Lot podía decir así. Ahí en capítulo 19, enseguida nomás, ahí por algunas cuevas entre Lot y sus dos hijas, verso 35, verso 34, el día siguiente, dijo la hija mayor de Lot, a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche. Y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. ¿Qué le parece lo que va a salir aquí? El pensamiento es bueno, quizás, ¿verdad? Necesitamos descendencia. Verso 35, y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Pero hace rato que estaba ciego, no solo aquí, ¿verdad? Hace rato vino en decadencia. Y cuando un hijo de Dios está en decadencia, es increíble lo que puede pasar mañana. Es totalmente inentendible hoy lo que mañana puede darse. No yo un ratito nomás, no un poquito nomás hacia Sodoma, y un poquito más y ya estaba dentro de Sodoma. Y ya era jefe ahí, era un buen político ahí. Porque el mundo necesita de buenos políticos. Es un lindo argumento, ¿verdad? El mundo necesita de buenos políticos. Si hubiese sido así, Jesús hubiese sido un político y se hubiese acercado al mundo de esa manera. Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de todo ambiente político, fuera de la puerta, fuera de Jerusalén. Y la invitación es: salgamos pues a Él, fuera, llevando su rechazo, llevando su vergüenza. Verso 36. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Dios pudo decir, como dijo de Abraham: porque yo sé que mandará a sus hijos y a los hijos de sus hijos que guarden la palabra, el pacto, el acuerdo entre Dios y su criatura. Y versos 37 y 38 da para seguir no sé cuántos cultos más sobre este punto nomás. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab. ¿Recuerdan de los moabitas? Descendencia también de la línea de Abraham. Puede decir ellos: nosotros somos hijos de Abraham, de la línea de la generación de Abraham, sí, pero a través del otro, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Padre de los amonitas hasta hoy. Amón y Moab, dos grandes naciones guerreras, opositoras, anti-sionistas, puede decirse hoy, ¿verdad? Anti-sionista, anti-Israel. No nos damos cuenta, hermano, hacia dónde estamos yendo cuando empezamos esta decadencia hacia aquí. Pero mañana sí podemos darnos cuenta. No sé si leí en algún momento, en alguna expresión, donde una de las grandes cabezas del
stalinismo, el que viene hacia Stalin, o el comunismo. Es hijo de creyente, o era creyente, o por lo menos estuvo cerca. ¿Cómo vamos a ver todo eso? Uno de los más grandes desertores del Evangelio hoy son opositores. ¿Cuánto de eso hay? Hijos que se rebelaron de un modo que ni sabemos, ni entendemos qué es lo que pasó. Y cómo vamos a ver si como Lot estábamos embebidos, estábamos ahí con los ojos oscurecidos en el mundo. Esta es la situación y esta es la verdad cuando dice Jesús va a ser como los días de Lot. Esto puede pasar. A veces nos puede asustar de manera que no esperábamos nuestra propia generación. Si es que hemos propiciado, si es que pasó algo como la situación que pasó aquí. Y no de balde Jesús dice, fíjese lo que pasó en los días del otro. Estén atentos de lo que fue en los días del otro. Vamos a cambiar de enfoque. Génesis 12. Génesis 12, y es el tema que hasta donde quise llegar por hoy. Y de ahí si pudiésemos dar paso de fe con Abraham. Ya entendemos bien lo que puede pasar la vida hacia el otro. Preferimos mirar mejor y bien lo que puede suceder si damos paso de fe con Abraham. Él es nuestro Padre, Padre de fe. Y dice el verso 1, 2 y 3, Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, ese ambiente que nos arruina, ese ambiente que su hobby es piquibole y demás. Va hacia cosas insignificantes. Hacía frío hoy cuando salía todavía hacia mi casa. Ahora yo no tengo frío. 7:30, 8 casi. Y una canchita, poco no tan pequeña, lleno de gente ya. Y así también, una iglesia no tan llena, no enseguida, ¿verdad? Es la realidad, es lo que sucede hoy, es lo que pasa ahora. Y estamos bastante cerca de familias que conocemos, ¿verdad? Ahí nomás, moviéndose en estos ambientes. Dios dijo a Abraham, va a entrar en pacto con Abraham, Dios. Y parte de su instrucción para este acuerdo, vete de tu tierra y de tu parentela. Quizás aquí sale esta expresión, los evangélicos ya ni a su familia le aman, ¿verdad? No le quiere más a su familia. Y sí, es que no ama al Señor, no hay mucho que hacer, ¿verdad? Si no abraza el camino del Señor, ¿qué podemos hacer? Y para ellos no le queremos, no es que no le queremos. Entramos en un pacto bien comprometedor y queremos hacer en serio nomás. Es solo el tema, es el propósito. Le amamos más que nunca. Y sabemos lo que le espera a cada uno. Y oramos como Abraham por ellos, ¿verdad? Pero no vamos a mover nuestra tienda hacia esa llanura, Dios mediante, con la ayuda del Señor. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fiel es el Señor, va a guiarnos y va a bendecirnos de una manera que no nos imaginamos. No hay más cosas que ojo no vio ni oído oyó. Así que hay cosas que no vamos a ver todavía.
Pero sí vamos a entender bastante. Y haré de ti una nación grande. ¿Alguien me puede ayudar con la referencia de Gálatas 3:14? Leímos recién, pero vamos a leer de vuelta. Gálatas 3:14. Haré de ti, dice Dios a Abraham, una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, dice Dios a Abraham, mi padre, como padre de fe. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti toda la familia de la tierra, del paso de fe, firme en el Señor, como dice en Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La bendición de Abraham te alcanzó. No somos judíos, somos gentiles. La bendición de Abraham me alcanzó suficientemente. Y vamos a seguir después viendo un poco más de estas riquezas de la palabra de Dios, que ya es nuestra, ya tenemos. Va a ser casi imposible completar esta bendición si vamos a declarar culto por culto. No sé cuánto tiempo nos puede llevar declarar toda la bendición de Abraham que nos alcanzó. Los hermanos que se sometieron a buscar las bendiciones explicadas en la palabra, la bendición que Dios prometió a Abraham y a su descendencia, ¿cuánto les parece? ¿100 bendiciones? Puede ser mucho, ¿verdad? 100, 200, 500 bendiciones. Los hermanos estiman como por lo bajo 7,000 bendiciones detalladas en la palabra. Por eso no sé cuánto culto necesitamos para mirar toda la bendición de Abraham. Todo lo que conforme a la palabra de Dios es sobre tu vida, es sobre mi vida. Cuando Dios dice, haré de ti una nación grande, un papá fuerte, un papá grande, un papá de testimonio, y tu hijo también va a ser así, dice Dios a Abraham. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Abraham ya no está, ahora entramos nosotros en vez de Abraham. Si pudiésemos apropiarnos de la promesa que Dios ha dado al hombre, y bajo un pacto. Un pacto dice que no se va a modificar nunca. Eso dice en Romanos 11:29, si me pueden ayudar con la lectura. Romanos 11:28-29, donde dice irrevocable. Está hablando de este acuerdo. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, dice Dios a Abraham y su descendencia. ¿Qué dice ahí? 11:29. Pero irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué significa irrevocable el llamamiento? No se puede anular, ¿verdad? No hay forma de anular. Esa es tu bendición, esa es mi bendición. Y es para ser disfrutado, es para ser gozados, es para enriquecernos en ella. El apóstol Pablo resume en Efesios 1:3. ¿Recuerdan esa referencia? Nos bendijo con toda bendición, 7,000 según un hermano, como mínimo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Alguna que otra cosa vamos a necesitar aquí y otra que otra cosa vamos a necesitar allá. Todas están suplidas. Si damos pasos de fe con el creyente,
Abraham. Cuánto podemos disfrutar todavía de estas hermosas y maravillosas experiencias bíblicas dentro del plan y propósito de Dios. Pero seguramente por hoy vamos a quedar por aquí. La recomendación de Jesús fue buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es parecido a esta expresión: deja tu tierra y tu parentela. Y va a ser grandemente bendecido, pero hay cosas que la palabra de Dios nos ayuda a mirar un poco más arriba. Y el propósito eterno es mañana ponernos hacia Sodoma y Gomorra y mirar qué sucedió ahí. Mientras estamos libres, bendecidos y en victoria para toda una eternidad. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Hoy no entendemos mucho, pero mañana va a ser muy diferente, ¿verdad? Cuando ya sea una hermosa realidad y vamos a entender con claridad todo lo que sucedió, todos los acontecimientos conforme a la palabra de Dios. Acordaos de la mujer de Lot. Una hermosa declaración y testimonio o advertencia en este caso. El Señor nos bendice, hermanos, muy ricamente. Y vamos a cantar nuevamente. Y oramos y agradecemos al Señor de corazón por regalarnos una hermosa mañana fría, pero igual nos provee los medios, los recursos para disfrutar lo mejor de su casa. Amén.